¿Y si todo lo que sabes sobre Jesús fue manipulado? ¿Y si la historia que te han contado durante 2000 años es solo la versión oficial, la versión editada para controlar, para dominar, para ocultar una verdad mucho más profunda y liberadora? ¿Por qué existen evangelios que fueron declarados prohibidos? Textos escritos en los primeros siglos del cristianismo que fueron perseguidos, quemados y borrados de la historia por orden de la misma Iglesia que decía preservar la palabra de Dios. Si alguna vez has sentido un vacío dentro de ti que la religión no ha podido llenar, si has tenido dudas que te han hecho sentir culpable, si has sospechado que hay piezas del rompecabezas que no te han querido mostrar, entonces no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma está buscando. Hoy vamos a abrir los archivos censurados. Juntos vamos a realizar un viaje al corazón de los secretos más oscuros y mejor guardados de la fe, explorando los evangelios apócrifos y la verdad oculta de cómo se formó la Biblia. Y te hago una promesa. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta revelación puede ser exactamente lo que tu espíritu siempre ha estado buscando para despertar. Si esto ya está tocando tu corazón, deja tu me gusta como una señal de que estás listo. Comenta ahora mismo: quiero saber la verdad sin filtros. Que este acto no sea para mí, sino una declaración espiritual de tu alma. Y suscríbete y activa la campana. No por este canal, sino por tu propio camino de despertar, para que no te pierdas la próxima revelación. El viaje comienza ahora. Imagina un secreto tan profundo y antiguo que podría sacudir los cimientos de todo lo que te enseñaron sobre la figura más central de la historia. Ahora imagina que ese secreto no está guardado bajo llave en una bóveda del Vaticano, sino que fue encontrado por casualidad, escrito a mano en las páginas en blanco de un libro viejo, en un monasterio polvoriento en medio del desierto. Esta no es una escena de una película. Esto sucedió. En 1958, un respetado profesor llamado Morton Smith hizo un descubrimiento que prometía ser la mayor revelación del siglo. Encontró una carta, presuntamente escrita por Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia primitiva, un hombre que vivió hace casi 2000 años. ¿Y qué decía esa carta? Hablaba de una versión alternativa, una versión más espiritual y oculta del Evangelio de Marcos. Un evangelio que el propio Marcos habría escrito no para las masas, sino para un círculo íntimo, una élite de iniciados en los más profundos misterios de la fe. La verdad sobre lo que Jesús realmente enseñaba estaba ahí, escondida a plena vista, esperando ser redescubierta. Esta no es solo una historia sobre un texto antiguo, es sobre la posibilidad de que la versión oficial que recibimos haya sido solo una parte de la verdad, una versión simplificada y censurada para las masas. El hallazgo de este texto prohibido abrió una grieta en la narrativa oficial, una grieta que la Iglesia ha intentado cerrar durante siglos. Pero la verdad, una vez que se vislumbra, nunca puede ser borrada del todo. ¿Qué había en ese evangelio que era tan peligroso? ¿Qué contenía que necesitaba mantenerse en secreto, lejos de los ojos del creyente común? La respuesta es más perturbadora de lo que puedes imaginar, y es el primer paso en nuestro viaje para desvelar lo que fue manipulado. Este es el comienzo del despertar espiritual que ellos nunca quisieron que tuvieras. El contenido de esa carta era dinamita pura. La revelación era tan chocante que, de ser cierta, cambiaría para siempre la imagen de Jesús que la Iglesia construyó. La carta citaba un fragmento de ese evangelio secreto, describiendo un episodio que no está en tu Biblia. En él, Jesús resucita a un joven rico, pero la historia no termina ahí. El texto dice, y cito: «Y por la noche el joven vino a él, llevando un lienzo sobre su cuerpo desnudo, y permaneció con él esa noche, porque Jesús le enseñaba el misterio del reino de Dios». Un joven desnudo a solas con Jesús durante la noche para aprender un misterio prohibido. ¿Puedes sentir el peso de esto? ¿Por qué la Iglesia sintió tanto miedo de este texto? La implicación fue inmediata y escandalosa. El propio descubridor, Morton Smith, sugirió que esto podría apuntar a rituales de iniciación secretos, quizás de naturaleza íntima, muy alejados de la imagen pulcra y ascética que nos han vendido. Aquí es donde todo cambió.
Esta fue la frase que el poder eclesiástico intentó enterrar para siempre. De repente, el Jesús de la religión organizada se desmoronaba para dar paso a un maestro espiritual que compartía una verdad esotérica, una gnosis que solo unos pocos estaban preparados para recibir. Este no era el salvador de los sermones dominicales. Este era un guía hacia un despertar interior, un conocimiento que no requería intermediarios. La existencia de este pasaje no solo cuestionaba la moralidad impuesta, sino todo el sistema de control basado en una única versión de la historia. La verdad oculta siempre es la más poderosa, y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, más sospechosa. Poco después de que Morton Smith fotografiara el manuscrito, este fue trasladado a otra biblioteca y convenientemente desapareció, se perdió. Hasta el día de hoy, todo lo que queda son las fotografías en blanco y negro que él tomó. ¿Te suena familiar? Un texto que podría reescribir la historia, un documento que expone una verdad incómoda y de repente se esfuma sin dejar rastro. Las acusaciones no tardaron en llegar. La maquinaria institucional se puso en marcha para desacreditar el hallazgo y sobre todo al mensajero. Académicos rivales, quizás presionados por fuerzas que no podemos ver, comenzaron a tildar el documento de falsificación. Atacaron el carácter de Smith, esparciendo rumores, cuestionando sus motivos, pintándolo como un hereje que quería manchar la imagen de Jesús. ¿No es este el patrón de siempre? Cuando la verdad es demasiado grande para ser refutada, se ataca a quien la revela. Este misterio no es solo sobre un texto perdido, es un reflejo de cómo el poder reacciona cuando su monopolio sobre la verdad es amenazado. El silencio se impuso, pero el silencio está a punto de terminar. Quizás toda tu vida has sentido que había piezas que no encajaban en el rompecabezas de tu fe, y es porque piezas como esta fueron arrancadas a la fuerza. Esto no es solo una polémica académica. Piensa en lo que significa para ti, hoy. ¿Cuántas veces has sentido una culpa impuesta por la religión? Un miedo a tu propio cuerpo, a tus propios deseos, a tu propia naturaleza. Este texto prohibido sugiere que el miedo no venía de la fuente original, sino que fue una capa añadida después, una herramienta de control. La revelación de un Jesús que inicia a un discípulo en un misterio de forma tan íntima y personal, sin templos ni sacerdotes, apunta a una espiritualidad directa, sin filtros. Una conexión que no depende de la obediencia a una doctrina, sino de un despertar interior. Esto puede liberarte del miedo que heredaste sin darte cuenta. ¿Y si la salvación no se tratara de ser perdonado por un pecado original, sino de despertar a la divinidad que ya reside dentro de ti? El Evangelio de Tomás, otro texto apócrifo, dice: «El reino está dentro de ti y fuera de ti». Esta idea, la idea de que no necesitas buscar fuera lo que siempre ha estado dentro, es la esencia de la verdad que fue censurada. Era demasiado liberadora, demasiado poderosa para el individuo. Le quitaba el poder a la institución y te lo devolvía a ti. Si esto está removiendo algo dentro de ti, comenta ahora: «Estoy listo para la verdad que escondieron». Hazlo ahora, no por este canal, sino por tu alma, que anhela despertar. Pero lo que se encontró en el Evangelio secreto de Marcos fue apenas el comienzo del secreto. Este caso es solo una puerta de entrada a un universo mucho más vasto y perturbador de textos que fueron deliberadamente excluidos, manipulados y declarados apócrifos. La historia de este Evangelio perdido es un microcosmos de una guerra espiritual que se ha librado en las sombras durante 2 milenios. Una guerra por el control de la narrativa, por el control de tu alma. Lo que descubrirás a continuación puede sacudir incluso las bases de tu fe, porque no estamos hablando de un solo libro, sino de decenas de evangelios, Hechos y Apocalipsis que presentan una visión de Jesús y sus enseñanzas radicalmente diferente. Textos que hablan de María Magdalena no como una pecadora arrepentida, sino como la apóstol más amada, la depositaria de una sabiduría secreta. Textos que describen a un Jesús que se ríe, que duda, que enseña en acertijos y que desprecia a los poderes religiosos de su tiempo. Cada uno de estos documentos es una pieza más de la verdad que fue fragmentada, y al unirlas, emerge una imagen de Jesús y de la espiritualidad
que la Iglesia nunca quiso que conocieras, porque lo que se encontró después es aún más revelador. Si el primer secreto que exploramos fue un texto prohibido, ocultado por su contenido escandaloso, el siguiente misterio es mucho más sutil, pero igualmente poderoso en su capacidad de manipulación. Imagina que existiera un documento oficial, un reporte escrito por un gobernador romano, un antecesor de Poncio Pilato, describiendo a Jesús con un detalle asombroso. No una interpretación teológica, sino un retrato físico, objetivo, casi forense. Durante siglos, millones de personas creyeron que este documento era real. Se le conoce como la Carta de Léntulo. Esta carta no fue censurada por la Iglesia de la misma manera que otros textos apócrifos, y ahí reside su genio y su peligro. No necesitaba ser prohibida porque servía a un propósito: llenar un vacío que los evangelios canónicos dejaron deliberadamente. Los textos que leemos en la Biblia son sorprendentemente silenciosos sobre la apariencia física de Jesús. ¿Por qué? Quizás porque el mensaje era más importante que el mensajero, pero la naturaleza humana anhela una imagen, un rostro al cual rezarle, y fue en ese anhelo, en esa necesidad espiritual, donde se sembró la semilla de una de las verdades manipuladas más exitosas de la historia, una verdad que no se esconde en la oscuridad, sino que ha estado colgada en las paredes de iglesias y hogares durante generaciones. La carta es seductora. Se presenta como un informe frío y burocrático enviado al Senado de Roma, lo que le da un aire de autenticidad innegable. En ella, este supuesto gobernador Léntulo describe a Jesús como un hombre de una belleza sobrecogedora, un hombre de estatura noble, con un rostro venerable que inspira amor y temor. Describe su cabello, del color de la avellana madura, partido por en medio al estilo de los nazarenos, y una barba corta y bifurcada del mismo color. Sus ojos, dice la carta, eran severos y brillantes. Se cuenta que rara vez reía, pero que lloraba con frecuencia. ¿Te das cuenta? Es el rostro de Jesús que tienes en tu mente ahora mismo, la imagen del Cristo europeo, de cabello castaño y ojos claros, que ha dominado el arte occidental. Esa imagen no viene de los evangelios, viene de aquí, de este documento. El rostro de Jesús que conoces es una invención medieval. Por siglos, esta descripción fue aceptada como la verdad histórica, un testimonio ocular invaluable. Fue la revelación que todos esperaban, el retrato hablado que confirmaba la divinidad a través de la perfección física. Millones de almas han rezado a un rostro que no fue descrito por los apóstoles, sino por un falsificador anónimo de la Edad Media. Una mentira tan bella que se convirtió en la verdad. Pero la verdad real, la verdad histórica, es implacable. Cuando los historiadores aplican su lupa a la carta de Léntulo, toda la ilusión se desmorona como un castillo de naipes. Es una falsificación, y las pruebas son abrumadoras. Primero, el anacronismo más fatal. Jamás existió un gobernador de Judea llamado Publio Léntulo. Los registros romanos son increíblemente detallados, y sabemos quién gobernó antes de Pilato, un hombre llamado Valerio Grato. Segundo, un gobernador de una provincia imperial como Judea reportaba directamente al emperador, en este caso Tiberio, no al Senado romano. Hacerlo habría sido un acto de insubordinación. Es como si un general hoy le enviara un informe de batalla a un partido de la oposición en vez de al presidente. Es absurdo. Y la estocada final, el lenguaje. La carta usa términos como Jesucristo y Hijo de Dios, de una manera que solo se consolidó en la teología cristiana siglos después. Es el equivalente a encontrar un documento de la antigua Roma que use la palabra Internet. Simplemente no encaja. Este secreto no fue ocultado por la Iglesia. El secreto es que la propia imagen que la cultura de la Iglesia promovió está basada en un fraude, una manipulación silenciosa y persistente. ¿Por qué se creó esta falsificación? ¿Y por qué tuvo tanto éxito? Aquí es donde la revelación se vuelve más profunda. A diferencia de un texto gnóstico prohibido por su herejía, esta carta no fue una amenaza teológica. Al contrario, fue una herramienta de devoción. No nació de la malicia, sino del deseo.
El cristianismo medieval y renacentista sentía una profunda necesidad de hacer a Jesús más humano, más tangible, más cercano. Querían visualizarlo, conectar con él a un nivel personal. La carta de Léntulo llenó ese vacío espiritual a la perfección. Ofrecía un retrato creíble, supuestamente de una fuente objetiva, un romano no creyente, lo que le daba un poder de convicción inmenso. No fue una conspiración de poder para engañar, sino una conspiración del anhelo colectivo para creer. Esto revela una verdad oculta sobre nuestra propia espiritualidad. Nuestro deseo de tener ídolos, de tener imágenes concretas, puede hacernos vulnerables a la manipulación. Quizás el silencio de los evangelios canónicos sobre el rostro de Jesús era una profunda lección espiritual que no supimos entender, que la verdadera conexión no es con una imagen externa, sino con una presencia interior, un despertar del Cristo que reside en tu propio corazón. Así que ahora vemos dos tipos de secretos. Primero, un texto prohibido, el Evangelio secreto de Marcos, cuya verdad fue silenciada por ser demasiado radical para el sistema. Y ahora un texto fabricado, la carta de Léntulo, cuya mentira fue esparcida por ser demasiado reconfortante para el alma. Ambos métodos, el silencio forzado y la mentira hermosa, sirven al mismo fin: mantenernos alejados de una verdad más cruda, más auténtica y, en última instancia, más liberadora. Nos muestra que la manipulación espiritual tiene muchas caras. A veces es un acto de censura violenta y otras veces es una caricia, una historia dulce que nos adormece para que no busquemos más allá. Te han enseñado a temer a los textos apócrifos y heréticos, pero ¿y si el engaño más grande no estuviera en los libros que fueron quemados, sino en las historias que fueron inventadas y puestas en un pedestal? Y si esto te parece una manipulación sutil, lo que viene a continuación es una revelación que subvierte la propia idea del bien y del mal. Porque el próximo documento que vamos a examinar es un texto gnóstico antiguo y auténtico que convierte al mayor traidor de la historia en el héroe de la fe. Si los secretos que hemos desvelado hasta ahora te parecieron perturbadores, lo que viene a continuación rompe con todo lo establecido. Nos adentramos en el territorio del máximo tabú, en la historia del traidor por excelencia. Hablamos del Evangelio de Judas. Su nombre por sí solo es una provocación, un eco de la traición más infame de la historia. Durante casi 1700 años, este texto fue considerado un mito, una leyenda herética mencionada con desprecio por los primeros padres de la Iglesia solo para condenarla. Era un evangelio perdido, un fantasma, pero en la década de 1970, en las arenas de Egipto, el fantasma regresó. Se encontró un antiguo papiro copto, frágil y maltratado por el tiempo, que contenía las palabras de este evangelio prohibido. La revelación fue tan impactante que tardó décadas en ser restaurado y traducido, en un secretismo que alimentó todo tipo de teorías. ¿Qué podía ser tan peligroso, tan blasfemo, como para que la Iglesia primitiva necesitara no solo excluirlo, sino asegurarse de que cada copia fuera destruida? ¿Y si la historia del mayor villano de la fe no fuera como te la contaron? ¿Y si el traidor fuera en realidad el discípulo más leal? Este evangelio apócrifo no solo cuestiona un detalle de la historia, dinamita el propio fundamento de la narrativa de la pasión. Lo que este texto oculto revela es la inversión total de la historia sagrada. En el evangelio de Judas, Judas Iscariote no es el traidor avaro que vende a su maestro por 30 monedas de plata. Aquí, él es el discípulo elegido, el único que de verdad comprende la naturaleza y la misión de Jesús. Los otros apóstoles son retratados como ignorantes, atrapados en el culto a un Dios menor, incapaces de ver más allá del mundo material. Jesús habla con Judas en secreto, compartiendo con él una revelación, una gnosis profunda sobre la naturaleza del cosmos y el verdadero destino del alma. Y entonces llega la petición más escalofriante. Jesús le dice a Judas: «Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». ¿Entiendes lo que significa? La traición no fue una traición en absoluto, fue un acto de obediencia suprema, un favor pedido por el propio Jesús. Judas no traicionó a Jesús, lo liberó.
Al entregarlo a las autoridades, Judas estaba ayudando a la chispa divina de Jesús a escapar de la prisión de su cuerpo carnal, permitiéndole regresar al reino espiritual del que provenía. En esta versión de la historia, Judas es el héroe trágico, el que tuvo que cargar con el odio del mundo para cumplir la voluntad de su maestro, un sacrificio oculto que la historia oficial manipuló para convertirlo en un crimen. Para comprender esta versión tan radical, debemos sumergirnos en la mentalidad que la creó, el gnosticismo. Este no era solo una pequeña variación del cristianismo, era un sistema espiritual completamente diferente que floreció en los primeros siglos. Para los gnósticos, el mundo material no era la buena creación de un Dios amoroso, sino una prisión imperfecta, creada por una deidad inferior e ignorante, el demiurgo. El cuerpo humano era una cárcel para el alma, una chispa de luz divina que había caído y quedado atrapada en la materia. La salvación para ellos no venía por la fe o el perdón de los pecados, sino a través del conocimiento secreto, la gnosis, que despertaba esa chispa divina y le recordaba su verdadero origen. Jesús en estos textos no es un Salvador que muere en una cruz por nuestros pecados, es un revelador de esa sabiduría esotérica. Por eso, el acto de Judas de sacrificar al hombre que reviste a Jesús es el acto gnóstico por excelencia. Es la liberación del espíritu de la odiada carne. La iglesia protoortodoxa, que predicaba la resurrección del cuerpo y la bondad de la creación, vio en esto su mayor amenaza. Era una teología opuesta, una verdad que tenía que ser censurada y aniquilada para que su propia doctrina pudiera sobrevivir. ¿Por qué esta antigua revelación gnóstica causa tanto revuelo hoy? Cuando este evangelio fue finalmente publicado por National Geographic en 2006, fue un fenómeno mediático global. Fue presentado como el evangelio perdido que podría reescribir la historia. Y aunque los académicos sabían que era un texto gnóstico del siglo II, sin valor histórico sobre el Jesús real, tocó una fibra sensible en la conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque valida una sospecha que muchos llevamos dentro, que las historias que nos han contado son demasiado simples, que la narrativa oficial del bien contra el mal absoluto es un cuento para niños. Este texto nos da permiso para cuestionar. Nos hace preguntarnos cuántos villanos de la historia fueron en realidad personas que sostenían una verdad diferente, una verdad prohibida. Quizás toda tu vida te han enseñado a juzgar, a condenar, a ver el mundo en blanco y negro, pero el despertar espiritual consiste en empezar a ver los matices, en comprender que cada alma tiene su propia y compleja jornada. Este texto apócrifo te invita a suspender el juicio y a preguntar ¿qué es la traición? ¿Y qué es la lealtad a una verdad más profunda? Si sientes que la historia siempre tiene más de un lado, comenta ahora: la verdad no tiene villanos. Este es un acto de liberación de los juicios heredados. Hemos viajado de un evangelio secreto a una carta inventada, y de ahí a un evangelio que convierte al traidor en héroe. Cada uno de estos documentos es una pieza de un rompecabezas inmenso y deliberadamente desmantelado. Son la prueba irrefutable de que el cristianismo primitivo no era una fe unificada, sino un campo de batalla de ideas, un vibrante universo de creencias en competencia. La versión que hoy conocemos como oficial es simplemente la que ganó la guerra, pero la victoria se logró excluyendo, silenciando y manipulando las otras verdades. Estos tres casos son solo la punta del iceberg, una pequeña muestra de un continente perdido de literatura espiritual. La pregunta que surge ahora es mucho más grande y más inquietante. Si existían estos textos, ¿cuántos más hay? ¿Qué otros secretos, qué otras visiones de Jesús y de la espiritualidad yacen enterrados en el vasto cementerio de los libros apócrifos? Lo que hemos visto hasta ahora es solo la antesala. El próximo paso es adentrarnos en ese universo prohibido y descubrir la increíble diversidad de los otros evangelios que la Iglesia nunca quiso que leyeras. Los casos que hemos examinado son solo 3 estrellas en una galaxia entera de escritos que fueron dejados fuera de la Biblia. Para entender la magnitud de lo que fue ocultado, tenemos que sumergirnos en el universo de la literatura apócrifa. ¿Qué significa realmente esta palabra? Hoy, apócrifo se usa como sinónimo de falso.
Pero esa es una manipulación de la verdad, una de las más astutas de la historia. La palabra original, del griego apócrifa, significaba simplemente cosas escondidas o secretas. No tenía una connotación negativa. Al contrario, se refería a escritos que contenían una enseñanza más profunda, una revelación reservada para un círculo de iniciados que ya estaban listos para un despertar espiritual más elevado. Era un término de respeto. Entonces, ¿qué cambió? Con el tiempo, a medida que la Iglesia consolidaba su poder, necesitaba desacreditar cualquier fuente de sabiduría que no pudiera controlar. Y lo hizo de forma brillante. Se apropió de la palabra apócrifo y la retorció, convirtiéndola en un sello de falsedad y herejía. Este acto de magia semántica fue una de las herramientas de censura más efectivas jamás creadas. No necesitaron quemar todos los libros, solo tuvieron que envenenar la palabra que los describía. Así, una vasta biblioteca de pensamiento espiritual alternativo fue descartada, no por su falta de valor, sino porque ofrecía un camino hacia Dios sin pasar por la puerta de la institución. Dentro de este universo apócrifo, existió un sistema de creencias tan radicalmente diferente, tan opuesto a la doctrina oficial, que representó la mayor amenaza para la Iglesia primitiva, el gnosticismo. Este no era un simple desacuerdo sobre detalles teológicos, era una visión del mundo completamente distinta. Los gnósticos creían en un dualismo extremo. Por un lado, existía un Dios verdadero, supremo, trascendente y desconocido, pura luz y bondad. Y por otro, un creador inferior, un demiurgo ignorante o incluso malévolo que creó el imperfecto y corrupto mundo material. Para ellos, nuestros cuerpos no eran templos, sino prisiones. Nuestras almas eran chispas de la luz divina de ese Dios verdadero, caídas y atrapadas en la cárcel de la carne. La salvación, por lo tanto, no se alcanzaba por la fe en la muerte de Jesús en la cruz, se alcanzaba a través de la gnosis, un conocimiento secreto y revelador que despertaba esa chispa interior, le hacía recordar su origen divino y le mostraba el camino para escapar de la prisión material. El Jesús de los gnósticos no era un salvador de pecados, sino un guía espiritual, un portador de la luz del conocimiento que vino a sacarnos de la ignorancia. Esta es la verdad prohibida en su máxima expresión, la idea de que la salvación no es algo que se te otorga desde fuera, sino un despertar que ocurre dentro de ti. Esta teología dio a luz a una asombrosa variedad de textos apócrifos, cada uno intentando llenar los vacíos o desafiar las narrativas que la Iglesia comenzaba a estandarizar. Por ejemplo, existían los Evangelios de la infancia. El protoevangelio de Santiago narra con increíble detalle el nacimiento milagroso de la Virgen María y su infancia en el templo, datos que tu Biblia no menciona, pero que la tradición de la Iglesia adoptó discretamente. El Evangelio de la infancia de Tomás va más allá, retratando a un niño Jesús que usa sus poderes divinos de forma caprichosa, a veces incluso peligrosa, como cuando maldice a un compañero de juegos y éste cae muerto al instante. Aunque la Iglesia los calificó de fantasiosos, estos textos eran inmensamente populares. ¿Por qué? Porque satisfacían una curiosidad humana básica sobre los años perdidos de Jesús. Revelan un intento de humanizarlo, de imaginarlo más allá de la figura solemne y distante de los sermones, y aunque fueron censurados del canon, su influencia secreta perdura en la cultura cristiana, demostrando que una verdad, incluso una popular y no oficial, es difícil de borrar por completo. Son el testimonio de que la gente siempre ha buscado una conexión más personal y menos formal con lo divino. Pero la diversidad de este universo oculto va mucho más allá. Existían los evangelios de dichos, como el famoso Evangelio de Tomás, que no es una narración de la vida de Jesús, sino una lista de 114 dichos secretos que prometen la vida eterna a quien descubra su significado. Frases como «el reino está dentro de ti y fuera de ti» desafían directamente la idea de un cielo lejano y un Dios externo, colocando la llave de la divinidad en tus propias manos. Y luego estaban los diálogos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, que se hizo famoso en la cultura popular por una línea que describe a María Magdalena como la compañera de Jesús, a quien él
amaba más que a todos los discípulos y solía besar en la boca. Mientras que la ficción moderna ha interpretado esto de forma literal para construir teorías de un romance secreto, el contexto gnóstico sugiere un beso simbólico, la transmisión de una sabiduría secreta, de una revelación espiritual de maestro a la discípula más avanzada. Esta es la manipulación en su forma moderna: tomar un texto místico y prohibido, arrancarlo de su contexto espiritual y venderlo como un secreto carnal, porque es más fácil de digerir para una mente que ha olvidado cómo interpretar los misterios. La existencia de esta biblioteca inmensa, caótica y contradictoria de textos apócrifos es, irónicamente, la prueba más contundente contra una teoría de la conspiración simplista. Los teóricos de la conspiración a menudo asumen que había una verdad original y unificada, que Jesús estaba casado o que era solo un maestro mortal, y que la Iglesia la suprimió. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. No había un cristianismo original. Había múltiples cristianismos compitiendo entre sí desde el principio. La batalla no fue para suprimir un hecho histórico, sino para definir la propia identidad de una fe naciente. La victoria de la facción proto-ortodoxa no estaba garantizada. Fue el resultado de una larga lucha teológica y social. Y para ganar, tuvieron que hacer algo drástico. Necesitaban crear una lista oficial, una selección de libros que apoyaran su versión de la verdad y excluir todos los demás. Necesitaban forjar un canon. La pregunta que debemos hacernos ahora no es solo qué libros se ocultaron, sino cómo se decidió qué libros entraban en la Biblia. ¿Quién tuvo el poder de tomar esa decisión? La respuesta es la historia de la jugada de poder más grande de la historia espiritual. La idea de que un grupo de obispos conspiradores se reunió en un concilio secreto para decidir, por votación, qué libros entrarían en la Biblia y cuáles serían prohibidos, es uno de los mitos más persistentes y seductores. Es una fantasía popularizada por la ficción que imagina un único momento dramático donde la verdad fue censurada. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y reveladora. No hubo una única reunión. No hubo un acuerdo de trastienda. El canon del Nuevo Testamento no fue creado por decreto. Fue el resultado de un proceso largo, orgánico, a veces caótico y profundamente humano, que se extendió a lo largo de casi 3 siglos. No fue una decisión, fue una evolución. Las primeras comunidades cristianas no tenían una Biblia como la conocemos. Tenían las escrituras hebreas y una creciente colección de cartas de apóstoles como Pablo y las memorias de los apóstoles, los evangelios. Estos textos se leían en las reuniones, se copiaban, se compartían, y lentamente algunos comenzaron a ser reconocidos como más autoritativos que otros, no por orden de un poder central, sino por su uso y resonancia espiritual en las comunidades de todo el imperio. La verdad no se impuso desde arriba, brotó desde las bases. Entonces, si no fue un comité, ¿cómo se tomó la decisión? A medida que la fe se expandía y surgían más y más textos, muchos de ellos con teologías extrañas y contradictorias, las iglesias proto-ortodoxas comenzaron a usar un filtro, una especie de sistema inmune espiritual para discernir qué escritos vibraban en sintonía con el mensaje original de los apóstoles. Este filtro no estaba escrito en ninguna parte. Era una regla de fe implícita, basada en varios criterios. El primero y más importante era la apostolicidad. ¿Fue el libro escrito por un apóstol o un asociado cercano, como Marcos, discípulo de Pedro? Esto garantizaba una conexión directa con la fuente, con el Jesús histórico. El segundo era la universalidad. ¿Era el texto aceptado y leído por la mayoría de las iglesias en todo el mundo conocido? Un evangelio popular solo en una secta de Egipto no tenía el mismo peso que uno leído en Roma, Antioquía y Cartago. Y el tercero, el más crucial, era la ortodoxia. Su mensaje estaba en armonía con el núcleo de creencias fundamentales sobre Dios y Cristo que se había transmitido oralmente desde el principio. Fue este criterio el que actuó como una guadaña contra los evangelios gnósticos. Su visión de un creador malvado y un Jesús puramente espiritual era tan opuesta a la tradición apostólica que fueron rechazados como un cuerpo extraño, como una manipulación peligrosa de la verdad. Pero este proceso gradual
fue violentamente acelerado por un catalizador, un hombre que obligó a la Iglesia a mostrar sus cartas, Marción de Sinope. Alrededor del año 140 d.C., este rico e influyente maestro cristiano propuso una idea radical que sacudió al mundo cristiano. Enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento, el Creador, era una deidad vengativa e inferior, y que era distinto del Padre amoroso revelado por Jesús. Por lo tanto, Marción rechazó todas las escrituras hebreas y la mayoría de los textos cristianos que las citaban, y luego hizo algo que nadie había hecho antes: creó el primer canon cristiano conocido, una Biblia editada y purgada que consistía únicamente en una versión del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo, todas ellas recortadas para eliminar cualquier referencia positiva al judaísmo. Este fue el verdadero punto de inflexión. La Iglesia proto-ortodoxa se vio forzada a reaccionar. No crearon su canon para ocultar secretos por capricho, lo forjaron en respuesta directa a la amenaza del canon herético de Marción. Fue un acto de defensa, una necesidad de definir su identidad y proteger su fe de lo que veían como una corrupción letal. La creación del canon oficial no fue una conspiración ofensiva, fue una contraofensiva espiritual desesperada. Si sientes que entender esto cambia tu perspectiva, comenta ahora: la verdad es más compleja que la conspiración. Es reconocer que la historia real supera a la ficción. Incluso después de que la amenaza de Marción consolidara la necesidad de un canon, el proceso no fue limpio ni unánime. Durante mucho tiempo, hubo un grupo de libros disputados, los llamados antilegomena, libros como la Epístola a los Hebreos, cuya autoría era incierta, el Apocalipsis de Juan, que algunos consideraban demasiado extraño y violento, Santiago y la Segunda de Pedro, estuvieron en una especie de limbo teológico. Algunas iglesias los aceptaban, otras los rechazaban. Esto demuestra que no hubo una imposición autoritaria, sino un largo y acalorado debate. El momento clave que a menudo se cita como el final del proceso llegó en el año 367 d.C. Fue entonces cuando Atanasio, el poderoso obispo de Alejandría, escribió su carta anual de Pascua. En esa carta, y por primera vez en la historia, enumeró exactamente los 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, declarando: en estos solamente se enseña la doctrina de la piedad, que nadie les añada y que nada les sea quitado. Pero Atanasio no estaba creando el canon de la nada, estaba simplemente formalizando, poniendo por escrito un consenso que ya se había solidificado en la gran mayoría de la cristiandad durante 300 años de uso, debate y discernimiento espiritual. No fue el dictador del canon, fue su notario. Así que el gran secreto de la formación de la Biblia no es que un grupo de hombres en Nicea suprimiera la verdad sobre una supuesta descendencia de Jesús. Ese es el señuelo, la distracción. La verdadera revelación, la verdad oculta del proceso, es que el canon fue forjado como un arma en una guerra teológica para definir el alma misma del cristianismo. La conspiración no fue para ocultar hechos históricos, sino para establecer una teología particular como la única verdad, y para aniquilar todas las visiones alternativas. Los libros que quedaron fuera no representaban una verdad unificada, eran un coro caótico de espiritualidades diversas. La creación del canon fue el acto de elegir una sola canción y ordenar que todas las demás dejaran de sonar. No fue tanto un encubrimiento como la construcción de un imperio de la creencia, con fronteras bien definidas y una única narrativa autorizada. Y esto nos lleva a una pregunta final e intrigante. Si la Iglesia misma creó esta lista y excluyó a los otros, ¿cuál es su posición oficial hoy? ¿Siguen estando estos libros realmente prohibidos? La respuesta, una vez más, te sorprenderá. Llegamos a uno de los puntos más sensibles y reveladores de nuestra investigación. La imagen que todos tenemos en la mente, alimentada por novelas y películas, es la de un cardenal guardián, protegiendo bajo 7 llaves los evangelios prohibidos para que la verdad nunca salga a la luz. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es una completa mentira? Aquí está la revelación que desmonta gran parte del mito moderno. La Iglesia Católica, hoy en día, no prohíbe la lectura de los libros apócrifos,
No existe una lista de libros prohibidos como la que existió en el pasado. Puedes entrar ahora mismo a Internet o a una buena librería y comprar el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena o el de Judas. No hay una policía del Vaticano que vaya a tocar a tu puerta. La posición oficial de la Iglesia no es de prohibición, sino de prudencia, de advertencia. No te dicen no puedes leer esto, sino ten cuidado con lo que lees. Este cambio de estrategia es fundamental. Ya no se trata de una censura activa, sino de una guía pastoral. Han cambiado la táctica del cerrojo por la de la etiqueta de advertencia. Y este simple hecho nos obliga a preguntarnos, si no los están escondiendo, ¿de qué nos quieren proteger realmente? ¿Cuál es el verdadero secreto detrás de esta aparente apertura? La razón que da la Iglesia para esta cautela es teológica. Como estos textos apócrifos no fueron incluidos en el canon, no son considerados divinamente inspirados. Para la doctrina oficial, no contienen la palabra de Dios, sino palabras de hombres, y muchas de ellas, según la Iglesia, son peligrosas. Advierten que estos escritos están plagados de lo que consideran errores teológicos o herejías. Por ejemplo, la visión gnóstica de un Jesús que no era realmente humano, sino un espíritu que solo aparentaba serlo, contradice el dogma central de la encarnación. El retrato de un niño Jesús en el Evangelio de la infancia de Tomás, que usa sus poderes de forma vengativa, choca con la imagen del amor incondicional. El secreto, desde la perspectiva de la Iglesia, no es que estos libros contengan una verdad histórica que pueda derrumbar la fe, sino que contienen ideas espirituales que pueden confundir, desorientar y alejar al creyente del camino verdadero. Es una advertencia para proteger al rebaño de lo que ellos consideran lobos con piel de evangelio. La manipulación aquí es sutil. No se prohíbe el texto, se desacredita su valor espiritual, asegurándose de que, aunque lo leas, lo hagas a través de un filtro de desconfianza preestablecido. Pero aquí es donde la postura de la Iglesia se vuelve fascinantemente compleja. A pesar de estas advertencias teológicas, la propia Iglesia y sus académicos reconocen el inmenso valor histórico y cultural de estos libros apócrifos. Para un historiador, sea católico o no, estos textos son un tesoro. Son una ventana invaluable a la increíble diversidad del cristianismo primitivo. No los leen para encontrar la verdad revelada, sino para entender cómo pensaban, qué creían y sobre qué debatían las diferentes comunidades cristianas de los primeros siglos. Son los testimonios de las facciones que perdieron la guerra teológica. Gracias a estos textos prohibidos, podemos mapear las diferentes trayectorias que tomó el movimiento de Jesús antes de que una de ellas se consolidara como la única ortodoxia. En las universidades pontificias, en los seminarios, los eruditos católicos estudian estos textos. No los queman, los analizan. Esta dualidad es la clave. Para la fe del laico, son peligrosos. Para el estudio del académico, son esenciales. Es una forma de mantener el control sobre la narrativa, permitiendo el estudio en un entorno controlado mientras se desaconseja la exploración libre y personal. Y la ironía más profunda, la revelación más sutil de todas, es que a pesar de haber sido oficialmente excluidos y censurados, fragmentos de la tradición apócrifa se han filtrado silenciosamente en la cultura y la piedad populares de la propia Iglesia. Hay detalles que todo católico conoce y que, sin embargo, no están en la Biblia. Los nombres de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, no aparecen en ningún evangelio canónico. Provienen directamente del protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo. La famosa imagen del buey y el burro calentando al niño Jesús en el pesebre, esa tradición tiene sus raíces en evangelios de la infancia apócrifos. Es una prueba fascinante de que la verdad espiritual, o al menos las historias que resuenan con el alma humana, siempre encuentran una grieta por la cual filtrarse. La Iglesia, en la práctica, ha realizado una especie de selección silenciosa, adoptando las partes de la tradición apócrifa que le resultaban útiles para la devoción popular, mientras condenaba públicamente los textos de los que provenían. Es una forma de manipulación maestra. Se rechaza la fuente, pero se aprovecha el fruto. Si te das cuenta de cómo la historia oficial está llena de estos detalles ocultos, comenta ahora: la verdad siempre encuentra el camino.
Así que la posición de la Iglesia no es la de un carcelero que esconde un tesoro, sino la de un curador de museo. Ha colocado estos textos en una vitrina con una etiqueta que dice «Artefacto histórico». Interesante, pero no usar como guía espiritual. Con esta estrategia, desarman por completo la idea de una conspiración para ocultar una verdad factual. Su argumento se desplaza. Ya no dicen que los esconden porque son verdaderos, sino que te advierten sobre ellos porque son falsos desde el punto de vista de su doctrina. Es un movimiento defensivo brillante, pero esto nos deja con la pregunta más importante de todas, la que nos trae al siglo XXI. Si la realidad histórica es tan compleja, si la posición de la Iglesia es tan matizada y si estos textos están en realidad disponibles para quien quiera leerlos, ¿por qué el mito de la gran conspiración, de la carta secreta y de la verdad prohibida es más poderoso hoy que nunca? ¿Por qué queremos, por qué necesitamos creer en el encubrimiento? La respuesta a esa pregunta desvela un secreto, no sobre la Iglesia, sino sobre nosotros mismos. Hemos desmantelado los mitos pieza por pieza, pero nos enfrentamos a una verdad innegable. La idea de una gran conspiración eclesiástica es hoy más fuerte que nunca. Y el catalizador que lanzó esta idea desde los círculos de misterio a la cultura de masas global tiene un nombre: el Código da Vinci. Ningún otro trabajo en el último siglo ha sido tan instrumental en popularizar la noción de una verdad prohibida. El genio de esta novela no fue inventar estas teorías, sino empaquetarlas en un thriller adictivo y, lo más importante, presentarlas como si fueran hechos reales. Su famosa primera página, que afirmaba que todas las descripciones de obras de arte, arquitectura, documentos y rituales secretos en esta novela son exactas, fue una bomba atómica cultural. Para millones de lectores, sin un conocimiento profundo de la historia, la línea entre la ficción y la realidad se desvaneció para siempre. Se creó una nueva fe, no basada en la espiritualidad, sino en la sospecha. Y la verdad, la compleja y matizada verdad histórica, quedó sepultada bajo una capa de narrativa tan emocionante que nadie quiso cuestionarla. Este es el gran secreto de la era moderna. Una buena historia es a menudo más poderosa que la propia verdad. Analicemos las revelaciones centrales de esta ficción que tantos han aceptado como un evangelio. Primero, la afirmación de que Jesús y María Magdalena estaban casados y tuvieron una hija. Como hemos visto, no hay ni una sola prueba de esto en ningún texto del primer siglo. La idea se basa en una interpretación literal y forzada de textos gnósticos simbólicos escritos más de 100 años después. Segundo, la idea de que la divinidad de Cristo fue un concepto inventado por el emperador Constantino en el Concilio de Nicea para unificar su imperio. Falso. Como ya sabemos, los evangelios canónicos, escritos siglos antes de Constantino, ya proclaman la divinidad de Jesús. Nicea no la inventó, la oficializó para combatir una herejía. Y tercero, la noción de que la Iglesia suprimió los evangelios gnósticos porque contaban la verdad sobre un Jesús humano. Falso de nuevo. La Iglesia los rechazó por su teología radicalmente diferente, por su desprecio del mundo material y su concepto de salvación a través de un conocimiento secreto, no por miedo a un simple dato biográfico. El Código da Vinci no es un libro de historia. Es un espejo que refleja nuestro profundo deseo de que haya un secreto, una manipulación que, de ser expuesta, lo cambiará todo. Pero, ¿por qué deseamos tanto creer en esa manipulación? La respuesta yace en la psicología humana y en nuestra profunda desconfianza hacia el poder. Primero, está el atractivo del conocimiento secreto. Creer que uno conoce la verdad oculta que las masas ignoran nos hace sentir especiales, inteligentes, parte de una élite despierta. Es una forma de poder en un mundo donde a menudo nos sentimos impotentes. Segundo, las teorías de la conspiración imponen un orden simple sobre un mundo caótico. La historia real es un desastre de eventos contingentes y accidentales. Una conspiración lo simplifica todo. Hay un grupo de villanos en control. Paradójicamente, la idea de una maldad organizada puede ser más reconfortante que la idea de que nadie está al mando. Y finalmente,
Estas teorías explotan una crítica legítima hacia las instituciones. La historia de la Iglesia, como la de cualquier poder milenario, tiene sus sombras y abusos. La mentalidad conspirativa toma este escepticismo saludable y lo convierte en un cinismo absoluto, donde toda declaración oficial es una mentira y toda prueba en contrario es parte del encubrimiento. El despertar espiritual se confunde así con una simple paranoia. Sin embargo, hay una razón aún más profunda, una razón que toca el alma. El éxito de estas teorías revela un inmenso vacío espiritual en nuestra sociedad. Mucha gente se siente desconectada de la religión institucional, la cual perciben como dogmática, controladora y a menudo hipócrita. La idea de una espiritualidad prohibida o una verdad censurada por esa misma institución ofrece un camino alternativo que se siente más personal, más auténtico y más liberador. La búsqueda del Evangelio apócrifo es, en el fondo, una búsqueda de una forma de fe que no venga con culpa, que no exija obediencia ciega y que resuene con la intuición del alma moderna. Es el síntoma de una profunda sed espiritual que la religión organizada ya no sabe cómo saciar. La fascinación por el secreto de Jesús es, en realidad, el anhelo de redescubrir una conexión con lo divino que se sienta propia, no heredada ni impuesta. Si este viaje ha sido para ti algo más que historia, si ha tocado tu propia búsqueda, comenta ahora: mi alma busca la verdad. Al final de este largo y sinuoso camino, llegamos a una conclusión ineludible. La historia real detrás de la carta secreta de Jesús es a la vez mucho menos conspirativa y infinitamente más interesante que el mito. La verdad no es un objeto escondido en un cofre, sino un proceso histórico complejo que hemos desvelado. Hemos visto que la existencia de otros evangelios no es una prueba de que se ocultó una verdad unificada, sino de que existió una vibrante y caótica diversidad de creencias desde el principio. Hemos aprendido que el canon de la Biblia no se decidió en una noche, sino que fue forjado en el fuego de siglos de debate teológico. Y hemos descubierto que la verdadera elección no es entre la versión de la Iglesia y la versión de la conspiración. La verdadera elección es entre las narrativas simples y la fascinante complejidad de la historia. El verdadero despertar no consiste en encontrar un código oculto, sino en desarrollar la mente crítica y el corazón abierto para buscar la verdad sin miedo, donde quiera que se encuentre. Hemos llegado al final de este viaje, pero es solo el principio de tu despertar. Lo que hemos descubierto juntos va más allá de la simple historia. Es la revelación de que la verdad no es un monumento de piedra, sino un río de ideas en constante lucha. Vimos que la narrativa oficial que nos dieron no es la única historia, sino la historia del vencedor, que la Biblia no cayó del cielo, sino que fue forjada en el fuego del debate, la política y la necesidad de control, dejando fuera voces, evangelios y visiones de lo divino que eran igualmente profundas. El gran secreto, al final, no es que Jesús tuviera un romance o una descendencia secreta. El verdadero secreto, la verdad prohibida, es que tu conexión con lo divino es tuya y solo tuya. No necesitas intermediarios, no necesitas dogmas que te digan cómo sentir, y no tienes por qué cargar con una culpa que no te pertenece. La verdad es que el reino de los cielos siempre ha estado dentro de ti, esperando a ser descubierto. Ahora que has visto la evidencia, que has escuchado las voces de los textos censurados y has entendido la manipulación detrás de la historia, te hago una pregunta final. ¿Puedes seguir creyendo como antes? ¿Puedes volver a la comodidad de la fe ciega, ahora que tus ojos se han abierto a la inmensidad de lo que fue ocultado? Este conocimiento te impone una elección, la elección de seguir siendo un seguidor pasivo o de convertirte en un buscador activo de tu propia verdad espiritual. No dejes que esta llama que se ha encendido hoy se apague. Aliméntala. Honra tu despertar. Demuéstrale al mundo y, más importante, a ti mismo, que tu búsqueda es real. Escribe ahora en los comentarios, como un acto final de fe en tu propio camino: estoy listo para la verdad que escondieron. Esto no termina aquí. Como te dije, esto es solo el comienzo. Hay muchos más secretos por desvelar, muchos más textos por explorar.
Suscríbete ahora para no perderte la próxima revelación que estamos preparando. Únete a esta comunidad de almas valientes que han decidido dejar de aceptar las respuestas fáciles y han comenzado a hacer las preguntas difíciles. La verdad es un camino, no un destino, y queremos recorrerlo contigo. Y tu siguiente paso en ese camino está a un solo clic de distancia. No pierdas este impulso. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla y continúa tu despertar con la siguiente verdad prohibida que la historia intentó enterrar. Haz clic ahora. Tu alma te lo agradecerá.